Martín Iván, Monseñor, buenas noches. ¿Cómo se va a presentar la relación del Papa Francisco con el presidente electo de Argentina? Lo más de bien, o sea, no debemos de a veces profundizar más de lo que sucede. Entonces, a veces creemos que todo lo que nos venden es verdad y eso no es así. Eso no es así. Obviamente, ellos tienen sus diferencias y Milei, yo les explicaba, es muy arrebatado y bueno, es que él tiene sus cuestiones personales y ya lo hablamos en el en vivo del viernes 13 de octubre. Pero no, se van a entender bien y se acordarán de mí. El Papa Francisco va a ir a la Argentina el próximo año, si no es que la muecona, la hermana muerte, se lo lleva, que eso yo se los he explicado muchas veces. Hemos pedido mucho al Señor, se ha retrasado, gracias al Señor, y esperamos de que no vaya a fallecer pronto el Papa Francisco, porque eso sería un caos, yo se los he explicado en varios envíos, sería devastador que él se muriera ahorita. Él ha estado enfermo, yo siempre les escribo, veo al Papa Francisco enfermo, veo a la hermana muerte, así lo llamaba San Francisco de Asís, a la muerte, a la muecona, a Isabelita, que lo recorre, que está ahí. Entonces, cuando en mi oración el Señor me lo muestra, yo siempre les escribo, hay que orar. Tiempo después, 1 o 2 días después, sale la noticia de que él está enfermo. Entonces, oremos mucho por el Papa Francisco. Las relaciones no son, la política no es como nosotros a veces pensamos. Y lo que muestran muchas veces no es la realidad. Entonces, no nos dejemos engañar. No, va a haber buena relación con el Papa Francisco. Ustedes lo van a ver después de saludo, de abrazo, que venga, que tómese un mate, que siéntese, que hablemos de esto, lo otro. Entonces las cosas no son como nos las pintan. Pilas con eso. Es su primera imagen pública juntos. Acaba la Eucaristía y el Papa Francisco va a saludar al presidente argentino Javier Milei. Se dan la mano, hablan, hasta se funden en un abrazo. Ambos escenifican así la paz después de haberse dedicado palabras no demasiado cariñosas. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Así lo definía Milei antes de ser candidato presidencial. El imbécil ese que está en Roma. Ya como candidato, en un debate electoral pidió perdón, pero siguió cargando contra Francisco. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. Y el Papa no se calló. No soy comunista, como dicen algunos, ¿no? Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Rifirrafes entre el ultraliberal y el Papa, que para muchos es afín al peronismo. Pero el panorama ha cambiado. Francisco felicitó a Milei por su victoria y rebajó el tono. En la campaña electoral se dicen cosas en broma, digo entre comillas. El presidente le invitó a Argentina. Y que le íbamos a dar todos los honores. Mañana tendrán una audiencia privada y seguro que hablan de esa esperada visita. Desde que fue elegido hace más de una década, Francisco no ha vuelto a su país. Tras dedicarle insultos y luego escenificar una reconciliación al presidente argentino, Javier Milei abrazó este domingo al Papa Francisco tras concluir la misa de canonización de la primera santa argentina en el Vaticano. Los dos líderes hablaron también privadamente antes de la misa, según indicó el Vaticano. El de este domingo fue un primer contacto antes de una audiencia el lunes en la que Francisco y Milei podrán hablar extendidamente. Y las grandes disensiones se encuentran, entre otros asuntos, en el rechazo de Milei al concepto de justicia social defendido por Francisco. En la Villa 2124, barrio pobre de Buenos Aires que frecuentaba el Papa Francisco cuando era arzobispo, el párroco Toto de Bedia y curas de otras villas organizaron en la campaña electoral de 2023 una misa de desagravio del pontífice, a quien el ahora presidente argentino Javier Milei había llamado representante del maligno en la tierra. Su comedor asistencial alimenta a más de 500 personas, por ahora sin la ayuda que antes le enviaba el Estado argentino. Él, cuando criticó al Papa, habló de la mierda de la justicia social, que es como el emblema de la doctrina social de la Iglesia, la justicia social. Y bueno, lo que está haciendo ahora es eso, está atentando contra la justicia social.
Pese al alza de la inflación en el inicio de su gobierno en diciembre, Milei interrumpió la asistencia a todos los comedores asistenciales con el argumento de que reorganizaría el método de reparto. La semana pasada, antes de visitar este lunes al Papa, acordó mandarles fondos a comedores católicos y evangélicos. A finales de 2023 hubo otros gestos de distensión. Milei le pidió perdón por los insultos y Francisco lo llamó para saludarlo por el inicio de su gobierno. Espero que sí, que al encontrarse con el Papa se sensibilice. En la ciudad de La Plata, el arzobispo Jorge Mestre advirtió la semana pasada que el ajuste no lo pague el pueblo. Él y el resto de la Conferencia Episcopal Argentina emitieron además un comunicado reclamando que se enviaran alimentos sin dilación a los comedores. Pero el arzobispo rescata la voluntad de diálogo entre Milei y el Papa. Uno podría decirle tal vez profundizar un poco más en diálogo con el presidente Milei, si lo que cuestiona claramente es la doctrina, la perspectiva de la justicia social a secas o un mal ejercicio de la justicia social o un negocio con la pobreza, que ahí podemos sentarnos y discutir. Juan Luis González escribió una biografía no autorizada de Milei en la que analiza sus opiniones religiosas. De origen católico, Milei comenzó hace 2 años su conversión al judaísmo, sigue a rabinos anticomunistas y acaba de visitar Israel antes de ir a Roma. No es tan fácil encasillarlo. Por ejemplo, el aborto está muy en contra, pero con la Iglesia tiene grandes peleas porque, por ejemplo, una de sus grandes batallas discursivas es no existe la justicia social. El judaísmo le viene a hacer de soporte, de la confirmación de que está en el camino correcto. Entonces le toca la fibra mesiánica, la mística, la anticomunista. Más allá del encuentro entre el Papa y Milei, en la parroquia de la Villa 2124 el hambre ya cundía con el anterior gobierno, pero ahora se han sumado hasta los que tienen trabajo. La relación entre Javier Milei y el Papa Francisco no comenzó bien. La duda está en si el encuentro de este lunes permitirá abrir una etapa de reconciliación más allá de las fuertes diferencias ideológicas.